Saludos y buenos días. Buenos días, todavía no, ya son las buenas tardes. Soy Carmen Enira Acevedo y estamos en Bonita Radio. A esta hora, a las 12:11 de la mañana, nos estamos conectando porque estuvimos en la vista de Punta La Bandera, la vista de deslinde de la zona marítimo terrestre que se tiene que dar allí con relación a ese proyecto que quieren desarrollar en lo que se conoce como uno de los pocos pulmones que quedan en el área este, en el barrio Mata de Plátano, ese sector que circunda o colinda entre lo que se conoce como Playa Azul y los condominios que están ubicados en esa calle que allí en la vista aprendimos que se llama Luquillo Beach Boulevard, aunque usted no lo crea, y que es importante recalcar que se da porque las comunidades le exigieron al Departamento de Recursos Naturales que escuchara su oposición a este proyecto. Por ahí está entrando todo el mundo, yo espero que sigan llegando. Albert Vázquez, está Julián Morales, veo a Juan Marrero, debe llegar por ahí ya mismo. Toda esa internauta audiencia que tenemos, Tania Rodríguez, veo por ahí que está Nieves Brach, Dulis Morales, Magali Díaz. Este programa lo hicimos más tarde, vuelvo y repito, porque estábamos en esa vista. Nos parecía importante llegar a la vista y creo que fue genial que fuéramos, porque hay mucha información que compartir con ustedes. Pero yo quisiera antes traer lo que es un comentario y quizás por la tarde podemos ampliar todo lo que ocurrió en la vista de sentencia de Walter Pierluisi Isern, que en unos momentos se da, en un rato más tarde se dará la vista de Eduardo Pierluisi Isern. Como sabemos, los primos hermanos del gobernador, el gobernador insiste en llamarlos primos terceros, y sobre todo los medios de comunicación que repiten el discurso del gobernador y de la fortaleza. Realmente, porque lo que ocurrió en esa vista, lo que quiero señalar puntualmente, primero que se le añadieron 2 puntos a ese informe presentencia que lo hubieran colocado en riesgo de cumplir hasta 47 meses. Y esa era aparentemente la recomendación que tenía el área de los empleados o los trabajadores que hacen los informes presentencia. Y eso hubo como una discusión si lo que ya habían acordado la Fiscalía y los abogados de defensa suponía un acuerdo entre las partes. La jueza fue parca, a mi juicio, para establecer que le iba a imponer 43 meses de cárcel y que eso estaba entre las guías y se mantenía en el acuerdo. Interesante porque ellos pensaban que iba a ser 36 meses. Es decir, se le añadieron 9 meses a la sentencia que ellos creían, o 7 meses a la sentencia que ellos creían que iban a obtener. Eso es interesante y tiene una razón de ser, y yo creo que esta tarde lo vamos a poder discutir con más amplitud. Sobre todo que yo quiero hablar también de lo que se dio alrededor. Una vez más vuelven a entrar por la parte de atrás Walter Pierluisi Isern y Eduardo Pierluisi Isern, lo que sigue siendo una protección de parte de las autoridades federales que no sabemos por qué es la protección. ¿Están cooperando? ¿No están cooperando? Pero hay alguna protección adicional que nosotros no conocemos. Pero definitivamente de lo que lo están protegiendo es de los periodistas que siempre han ido a cubrir y siempre se acercan obviamente a las partes que en este caso son ellos dos que están involucrados en un caso de alta opinión pública. Interesante que vuelvan a entrar por la parte de cómo entran los alguaciles y cómo entran los agentes del tribunal, no por la puerta de enfrente por donde entra toda persona, incluso acusados, incluso personas que están pendientes a juicio o que van a ser sentenciados. Por otra parte, que ese argumento del licenciado Osvaldo Carlos me pareció también interesante que este acuerdo se reconoce como un acuerdo entre las partes y parecería que está escrito en piedra. No sé, me parece raro, es la primera vez que lo escucho en el tribunal, porque
todos sabemos que necesariamente lo que usted pueda encontrar en ese proceso de antelación a la vista de sentencia lo puede bajar o lo puede empeorar en términos de hasta dónde se expone. Y aquí se está hablando de que esos 2 puntos adicionales parece que los querían contar como lo que se determinó que era una sofisticación en la manera de cometer la conspiración y de cometer el delito. Y a mí me parece que eso es importante, sobre todo porque lo único que dijo Walter Pierluisi Stern en ese momento es que un acuerdo, esto es lo segundo, iba a leer lo que dijo su abogado. Dijo: lamento muchísimo el sufrimiento que he causado a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, a quienes supliqué que no me acompañaran en el día de hoy. Fíjense que además de eso dice que a raíz del caso perdió su título de abogado y una empresa próspera que empleaba a sobre 500 trabajadores. Yo me pregunto si esto es arrepentirse del delito cometido. O sea, dejé de ser el abogado próspero que tenía múltiples propiedades y que está por verse hasta dónde se quedó con algunas. Tiene que devolver $3 millones. Y que el único perdón que le pide es a sus hijos y a su familia y a sus nietos. Yo me cuestiono hasta dónde Walter Pierluisi hizo una composición de lugar del daño que le crea la corrupción a Puerto Rico, del daño que le causan como contratistas que vienen a enriquecerse en lugar de dar un servicio al país. Y eso fue lo que comprobó por haber estado sobre 11 años, porque esta conspiración tiene obviamente una vigencia de 5 en términos del año de lo que se puede contabilizar como esa conspiración, porque tiene 5 años. Pero se habla de que puede haber estado por lo menos 11 años en este tipo de esfuerzo, aumentando, falsificando las facturas, la facturación, inventando facturas con 2 corporaciones que las personas se prestaron para hacer lo propio. Y eso le creó un daño al Departamento de Vivienda, que tiene que hacer un análisis de si en efecto este caso no salió antes porque no se hizo lo que se tenía que hacer con Walter Pierluisi Stern y Eduardo Pierluisi en el contexto de las monitorías que se daban en el Departamento de la Vivienda, y que todo el mundo en vivienda sabía que eran una corporación defectuosa, que eran una corporación que tenía sus problemas. Pero siempre que ganaba el Partido Nuevo Progresista, ahí estaban los hermanos Pierluisi con grandes contratos de administración de residenciales públicos. Yo creo que eso, con relación a lo que está pasando o lo que pasó en el área de esa sentencia que la jueza Camille Vélez Ribé dijo propiamente, se cometieron actos por los cuales, eso lo dijo él, dijo que se había responsabilizado desde el primer día, como si eso pues fuera, eso es importante a la hora de calcular, pero me parece que el arrepentimiento no está claro en esa sentencia de Walter Pierluisi. Un acuerdo de culpabilidad, decían sus abogados, no es otra cosa que un contrato. Y dijo la jueza Vélez Ribé: ambas partes tenemos el deber de defender los términos del acuerdo. Eso dijo Osvaldo Carlos: esto se acerca, si no es que constituye una violación del acuerdo, porque iban a elevarlo hasta 47 meses. Y fue la jueza la que dijo que en efecto lo iba a sentenciar a 43 meses porque estaba dentro. Se trata de un castigo por debajo de lo recomendado en las guías de sentencia de acuerdo a la versión final del informe presentencia, pero dentro de los parámetros acordados entre la defensa y la fiscalía. Así es que dijo, aquí todo el mundo está cumpliendo con el acuerdo. Me parece interesante. Vamos a la vista de Punta La Bandera. El contexto puntual del caso de Punta La Bandera, yo creo que es importante para Bonita Radio porque fuimos el único medio que desde el 2022 está hablando de lo que está pasando en Punta La Bandera, sobre todo desde la posición clara de dónde estamos nosotros
para cubrir lo que están denunciando las comunidades, sobre todo en las áreas en que entendemos se constituyen los fogones prendidos, en esa reorganización que quieren establecer algunos desarrolladores con el contubernio del Departamento de Recursos Naturales y la Oficina de Gerencia de Permisos, delimitando la zona marítimo terrestre. Y quiero hacer hincapié aquí que la primera conversación que yo tuve con alguna persona sobre el asunto, el caso de Punta La Bandera, fue con el fenecido recientemente, hace 2 semanas, actor puertorriqueño Ramón Saldaña. Moncho Saldaña era un internauta feroz de Bonita Radio. Y lo recuerdo con mucha distinción porque fueron muchas las ocasiones en que discutíamos con mucha profundidad los asuntos que traíamos aquí en Bonita Radio. Era residente del área de Luquillo y con Fabiana Espíndola, una suramericana, una brasileña que adoptó a Puerto Rico como su patria, hicimos un reportaje que se llamó de lo que la mar es, la mar vuelve, precisamente estableciendo lo importante que era la denuncia que estaba haciendo Punta Bandera por muchas razones, pero sobre todo porque lo que ha ocurrido en la zona este, como en la zona sur, en la zona norte de Puerto Rico, en el oeste, ha sido precisamente que el desarrollo desmedido de la costa de Puerto Rico ha provocado una erosión y un cambio precisamente puntualizado por el cambio climático, que ha provocado ese desarrollo desmedido en el caso de Puerto Rico, sobre todo en la costa. Pero no se circunscribe a la costa. Ya vemos los 25 edificios en el condado, vemos lo que pasa en las áreas rurales con los desmontes desmedidos, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la costa está clarísimo que estamos viendo, sobre todo después de los huracanes Irma y María, lo que ocurrió con la costa por ese desarrollo desmedido. Punta La Bandera inició un proyecto de divulgar lo que estaba pasando, sobre todo al interior de la comunidad. Y yo quiero puntualizar eso porque me parece que lo que vimos y atendimos en esa vista hoy fue una comunidad empoderada. Es una comunidad de profesionales en la biología, es una comunidad de turistas, pero realmente residentes a corto y a largo plazo en Puerto Rico, que participan del desarrollo y la actividad comunitaria en el área de Luquillo. Vimos jubilados, vimos un grupo súper heterogéneo, personas jóvenes, personas más adultas mayores y personas de 50 años, 35 años a 50 años. Y todos tenían el mismo planteamiento, y el planteamiento sigue siendo: no se puede desarrollar en Punta La Bandera lo que ya nos ha costado erosión, que es todo el desarrollo que ha habido en esa costa, y lo que nos cuesta después del huracán del huracán Hugo. Fíjense dónde me estoy ubicando, en el 1989. Que una de las personas que trajo información es una residente de Punta La Bandera desde el 1944, que su padre compró en el barrio Mata de Plátano en Luquillo. Y lo dice sin ningún empacho: hasta el día que yo me muera voy a luchar porque allí no se desarrolle lo que está en ese espacio, que no solamente incluye bosque, sino que incluye mangle. Y cuando estamos hablando de bosque, allí el biólogo que se sentó, un biólogo que ha vivido en Luquillo, que es parte de la comunidad que protege el corredor económico del noreste, porque es un asesor de ese grupo, voluntario, como siempre, trajo específicamente cómo se niega la posibilidad de atender apropiadamente desde el lado científico lo que significa esa área que quieren desarrollar. Para empezar, el desarrollador no fue.
Allí estaba solamente la comunidad. Aparentemente había un abogado del desarrollador. Nosotros honestamente no lo identificamos. No había nadie de la oficina de la División Legal del Departamento de Recursos Naturales. Estaba Gerardo Ramos, el agrimensor que dirige la División de Agrimensura del Departamento de Recursos Naturales. E interesantemente fue a deponer el manejador, empleado del Departamento de Recursos Naturales del Corredor Ecológico del Noreste, el oficial de manejo. Y yo voy a decir increíblemente, porque yo creo que lo que debemos puntualizar entre una cosa y otra en este análisis y en esta conversación con ustedes de lo que pasó en esa vista, es dónde están algunos empleados del Departamento de Recursos Naturales en favor de lo que están proponiendo en términos de conservación las comunidades, y en este caso la de Punta Bandera. Este joven fue asertivo. Yo tengo una conversación pendiente con él porque estuve fuera en parte cuando él estuvo hablando, pero lo que quiero que sepan es que habló precisamente de las propiedades de esa área, de lo que se constituye en el mangle, de lo que es el bosque, de cuál es la flora y la fauna que está allí concentrada y que vive allí. El biólogo trajo el whale, trajeron entre lo que ocurre en el mar los corales que se conocen como cuerno de arce. Toda la información científica y obviamente una información de la comunidad que, además de lo legal, que vamos a eso ya mismo, lo que trajo el abogado de las comunidades, el licenciado Timote, es lo que trae de la historia oral que la comunidad le cuestiona al Departamento de Recursos Naturales. ¿Cómo es posible que lo mínimo por lo que incluso se cayeron casos y el departamento tuvo que decir que cometió una falta al reglamento 4860, que es el que rige todo lo que tiene que ver con el deslinde de la zona marítimo terrestre, que no avisó sobre el deslinde? En este caso, en el caso de Sol y Playa, no avisó cuando ya había un deslinde y tenía que avisarlo según el reglamento en su página web. En este caso de Punta La Bandera, y vamos a empezar por ahí, no hay un deslinde todavía establecido. Pero quiero que sepan que quien menos fue allí como ciudadano, y lo dijo claramente, como ciudadano, fue el licenciado Pedro Sade, con quien conversé y voy a traer esta tarde la grabación. El licenciado Pedro Sade, nos reímos un poco porque lo llamé un histórico de los procesos de casos de opinión pública que cuestionan hasta dónde las agencias no cumplen con su deber ministerial de proteger los recursos naturales. Llegó allí a decir precisamente cómo hay una analogía clara entre lo que el abogado Timote trajo, que es lo menos que no ha pasado en el caso de Punta La Bandera. En el caso de Punta La Bandera nunca ha habido un aviso público, parte de los requisitos de ese reglamento, de avisarle a la comunidad que están estableciendo un deslinde. Es decir, que si mañana deslindan entre Plaza Las Américas y Roosevelt, lo menos que tiene que pasar es que los vecinos de Atorrey nos enteremos que eso va a ocurrir, porque nosotros tenemos derecho a ir a comentar sobre ese deslinde. Y en el caso de Punta La Bandera, yo lo había traído antes aquí. El único aviso se hizo dentro de la propiedad, no visible al público. Eso es lo mínimo. Lo destacó el licenciado Timote y lo trajo en un turno bien específico el licenciado Sade, que no habla como parte de ninguna de las personas allí representadas, sino que habla como ciudadano y como persona que en este caso es profesor de la Escuela de Derecho de la Clínica de Asistencia Legal de la universidad, y obviamente trae su experiencia. Pero si ustedes piensan que eso fue lo peor, yo tengo que decirles que lo mejor de estas vistas
es que cualquier ciudadano primero puede ir. Obviamente los más interesados son las comunidades afectadas, pero deberíamos ir y empezar a ir para entender cómo es que se puede trucar y cómo es que en Puerto Rico ha habido 2, 3 décadas en que se ha seguido dando, sobre todo a partir del 2009 que hicieron la reforma de los permisos. Y cualquiera entra la información que quiera. Y aparentemente en el Departamento de Recursos Naturales ni la cuestionan, ni nadie está pendiente, que se cumplan con los procedimientos. Por ejemplo, en este caso se ha enmendado un permiso desde el 2016. Esto es un proyecto que esta persona, el empresario Alfonso Valdés, a través de Azure Development, lo ha querido empujar desde principios de los años 2000. Pero en el 2016 se empezó una gestión de permiso. Lo ha enmendado 6 veces. Perdón, no enmienda. Se han pedido prórrogas en 6 ocasiones. Una de las alegaciones del licenciado Timoté es precisamente que el reglamento conjunto, el que está vigente, que no pueden decir que no está vigente, plantea que solamente se pueden prorrogar 2 veces. Eso es lo procesal, en lo sustantivo. El agrimensor Benigno Rodríguez Berríos, el agrimensor de Azure Development, que fue director de la Oficina de Agrimensores del Departamento de Recursos Naturales, incluyó errores o por lo menos inconsistencias en las cabidas de esa finca. Problemático, porque si usted dice que esto es una cabida tal versus es más grande o es más pequeña, todo eso le afecta el deslinde de la zona marítimo terrestre. Sobre todo, que dice que esa finca está registrada en Bayamón cuando esa finca está en Luquillo y debería estar registrada en Fajardo. Gente, esto es en lo sustantivo. Esto es la información que está radicando Azure Development como promotor de ese deslinde para que el Departamento de Recursos Naturales haga lo propio y le apruebe o no el deslinde. Que las escrituras no se ven por ninguna parte. Las escrituras de la finca nunca se la han dejado ver a las comunidades. Que hay información que el licenciado Timoté la calificó como mendaz, a medias y vagas, medias verdades, que él intuye que aquí hay un problema de intencionalidad. Y cuando usted le muestra, por ejemplo, decir que esa zonificación es RT1, pero realmente la zonificación según el plano de ordenamiento territorial, el vigente, es de recurso de conservación, le está mintiendo al Departamento de Recursos Naturales, porque uno permite el desarrollo y el otro no. Gente, esos son por lo menos de 8, a mi juicio, los más importantes. Que no hay nada en esa información que sea cierta para que el Departamento de Recursos Naturales tenga información correcta con la cual hacer su análisis con el agrimensor Gerardo Ramos, que estaba allí, que fue allí, fue la única persona más o menos importante o necesaria en este proceso de deslinde, que estaba allí. Y cuando yo vi todo esto desde el punto de vista de lo que me parece importante aquilatar desde el periodismo para que ustedes tengan información, me surgieron 2 planteamientos, a mi juicio, bien importantes. Allí estaba Mariana Nogales Molinelli también. Allá había otra compañera periodista, la compañera Sandra Rodríguez Coto. Todos los demás eran
miembros de la comunidad, personas interesadas, unos vecinos de Río Grande, una joven que su padre es de Luquillo, pero ella reside ahora mismo en Bayamón, pero se crió en esa área. Todas las personas hablando desde la información científica que obviamente tienen sus abogados, aquí recopilada porque tuvieron la capacidad incluso de poder adquisitivo para pagar esos abogados y que hagan su trabajo y los defiendan. Que fueron allí claros todos. Hubo una persona que yo creo que le sacó más de una lágrima a los que estábamos allí, porque dijo que era para él más beneficioso caminar esa ruta entre Punta La Bandera y el balneario que lo que le costaba un psicólogo, porque lo ha hecho a través de su vida. Y así sucesivamente las vinculaciones que tienen las comunidades con el área, el cuestionamiento de la infraestructura, una sola entrada y una sola salida. Los cuestionamientos del servicio de energía eléctrica y el servicio de agua potable, que aún con lo que hay, han tenido grandes problemas de acceso al agua potable, porque se va el agua y o llega con mucha menos presión, por todo lo que ha pasado allí en el desarrollo y los muchos proyectos que han copiado el asunto de los alquileres a corto y a largo plazo, y eso ha afectado el área. Ni hablar de la infraestructura vial que no existe y que cuando hay una emergencia y es viernes o sábado, las ambulancias no pueden entrar. Porque las personas que van a disfrutar de la playa, que se estacionan, interrumpen esa capacidad que tiene la comunidad de que si pasa una emergencia puedan atenderla. Y todo eso se dijo desde una posición clara. Tenemos información, no vamos a dejar que esto ocurra, y lo más importante, la responsabilidad del departamento de hacer cumplir las leyes, de velar por lo que se supone es su deber ministerial, que es proteger los recursos naturales, que es proteger el bien ambiental, el bien de dominio público, zona marítimo terrestre, que yo lo voy a englobar en el patrimonio natural que tiene Puerto Rico y que es de los puertorriqueños y las puertorriqueñas y las personas que hacen de este país su patria. No es de nadie más. No es de la persona que tiene poder adquisitivo y quiere sacar el pulmón, el mangle, y lo quiere rellenar para que hayan 140 propietarios de ese proyecto que tengan vista al mar, aun cuando se los lleve la marea eventualmente. Porque eso es precisamente lo que está pasando en todo el país. Así que yo creo que atender a la vista primero para mí era un compromiso con el trabajo que estoy haciendo de visibilizar lo que no funciona, lo que el gobierno de Puerto Rico destruyó a través de las administraciones. Hemos hablado mucho de la herencia del 2009, de lo que nos hizo la administración de Alejandro García Padilla, que quiero que sepan que mañana voy a publicar parte de la investigación que tengo sobre la Parguera, que he llegado hasta 1996, precisamente en la segunda administración de Pedro Rosselló González. Hasta allá llega esa posibilidad de que este diseño, en efecto, lo haya provocado una administración que supo desde el día 1 a lo que venían, que era a ejecutar un proyecto neoliberador, a privatizarlo todo, y que muy bien tomó un pupilo que lo pudo hacer en el 2009 a través de todas las agencias, y ese fue Luis Fortuño. Así que yo creo que hay mucho, es bien importante esa información, porque de lo que ocurrió hoy, de esas comunidades que vimos allí participando, también vemos algo bien importante. Unos abogados que están dispuestos y tienen la sapiencia y tienen la inteligencia para estar ahí. Vi a un agrimensor que esta tarde lo identifico con nombre y apellido, que también me pareció muy interesante, que es el agrimensor que tiene la parte que en este caso está oponiéndose al proyecto por lo sustantivo y por lo procesal.
Las dos son importantes en ese sentido, porque finalmente ese agrimensor tiene la historia y sabe cómo fue que se midieron, cómo fue que no se hicieron los deslindes, pero sobre todo cómo se hicieron y cuáles fueron defectuosos. Y es importante para lo que hoy estamos viendo. En aquel momento no lo vimos, en aquel momento no necesariamente vimos a las comunidades con información y obviamente en el 2009 mucho menos, porque sabemos qué estaba pasando en el país y lo que ha pasado después. Pero yo creo que realmente esta audiencia es el ejemplo perfecto para saber por qué no nos podemos quedar en las casas, porque es importante que usted sepa lo que está pasando en el país, que tenga información de primera mano, porque el periodismo así se supone que la traiga y que le exijan al periodismo que la traiga. Y yo voy a terminar con esto. Y están todos por ahí, y perdonen que no los haya saludado, pero está la Peque, es que estoy, ya ustedes saben, contribuyente indignado, está Ramón Molina, Alfonso Padua, Roberto Vázquez, Bella Luna, estoy segura que por ahí está mi amiga Irisita Delgado, Andrea Markham. Andrea, tú eres nueva, no te había visto. María Cruz, también está Joel López, Yolanda Báez, Bella Luna, ya lo dije. Gente, hay mucha gente, qué bueno. Lilian Ferrer, también importante, mi amiga de la diáspora desde Chicago. Gracias por eso, Lilian, siempre por tu apoyo a Bonita Radio. Y quiero terminar con una línea que yo también quiero traer esta tarde, el audio, porque creo que se lo merece. Cuando no se lo merecen, ustedes saben que yo soy bien honesta y digo el flaco servicio que le están haciendo algunos medios tradicionales y sobre todo algunas personas que se ubican en los medios tradicionales, a que el país realmente se entere de lo que está pasando. Yo sigo insistiendo, y lo dije la semana pasada, con una portada famosa, la semana pasada, con la famosa portada que le da visibilidad a lo que el periodismo independiente ha traído desde el día 1, que es el caso de La Parguera y todos los fogones prendidos con relación al ambiente. Nos pasó con Sol y Playa y ahora nos pasa con el caso de La Parguera. Y es que ayer Rubén Sánchez tuvo una entrevista con Miguel Torres Torres, el abogado de Aguadilla Pierre, el abogado que en este caso representa a los suegros de Jennifer González, Irma Yabona Rivera y su esposo José del Carmen Vargas. Y esa entrevista, amén de una personificación que yo personalmente como periodista no la apoyo, un poco la risa, pero no es la risa, es el espectáculo que se torna una entrevista, que creo que ni Miguel Torres Torres se lo merece como un periodista. Pero en este caso, Rubén Sánchez sabemos que hace rato se alejó de esa mirada puntual y juega mucho a lo que el mercado desde los medios tradicionales ha insistido en que los periodistas se metan. Y es ese espectáculo, esa manera de la burla, etc. Pero Rubén Sánchez hizo una aseveración fuerte, incluso en el comentario antes de entrar con la entrevista, de que qué hacían los periodistas allí, cuando realmente allí había habido una violación de ley, cuando en la zona marítimo terrestre, en el bien de dominio público, la zona marítimo terrestre está clarísima, en el bien de dominio público, en el agua, jurisdicción de los federales, de la EPA, de todo el mundo, había una edificación que no propiamente en su edificación, pero cometió crímenes ambientales la persona que taló mangle, que instaló los tubos de PVC con cemento para anclar una terraza y ampliarla. ¿Por qué yo quiero llamar la atención de que Rubén Sánchez esté diciendo eso? Porque habrá gente que piense que Rubén Sánchez le está haciendo el caldo gordo a Jennifer González porque está en primaria con el gobernador Pedro Pierluisi, o estaría, virtualmente, no sabemos todavía si lo va a hacer. Y obviamente siempre ha habido un cuí por cuo entre algunos medios tradicionales y el gobierno de Puerto Rico. Yo honestamente no lo sé. Pero yo lo que sí creo es que los medios tradicionales se han dado cuenta
¿Dónde están las audiencias que quieren escuchar información, profundidad y sobre todo visibilizar lo que les atañe, cuáles son sus necesidades? Y eso no está en el jueguito de hacerle las mismas preguntas al gobernador. Eso está en cuestionar el poder, en cuestionar lo que está ocurriendo en el país, que todo el mundo lo está sintiendo, no importa de qué clase sea. Y si vamos a hablar de seguridad, lo que pasó anoche en el condado no ocurrió en el residencial Jorin Torres, ocurrió en un restaurante del condado. Se metió una persona y mató a 2 empleados en una cocina. De esa es la seguridad y el ley y orden que habla el comisionado de la policía y el gobernador de Puerto Rico. Y a mí me parece que si algo está siendo fructífero es la agenda importante que tiene el periodismo independiente, que es una agenda con el país, que es una agenda con la verdad, que es una agenda para continuar promoviendo lo que debe ser una verdadera democracia. Usted tiene información, usted toma las decisiones. Así que nosotros nos vamos, gracias a José y Pepe, le entró la fragancia de que hablarán Gina Villanueva, Magali Díaz, John Doe, Ramón Díaz Ortiz, Aurea Yance también está por ahí. Gracias, Laura. Nosotros estamos en menos tiempo, empezamos un poco tarde, después de las 12, porque estábamos en la vista del caso de Punta La Bandera. Esta tarde vamos a darle un poco más de especificidad porque tengo 2 o 3 puntos adicionales de los que trajo el licenciado Timote, que me pareció genial su postura, con imágenes. Van a ver las imágenes de lo que es Punta Bandera hoy versus lo que era en el 1930, de por qué hay unos defectos de esa solicitud de deslinde que no pueden pasar el crisol de un departamento de recursos naturales y sobre todo que no le deben permitir enmendar. Importante, porque permitir enmendarlo sería violar el derecho constitucional al debido proceso de ley que tienen las comunidades. Y hoy usted, mañana yo y mañana cualquiera. Si no lo defendemos ahora, se quedan con el país. Éxito. Nos vemos esta tarde a las 5 de la tarde en otro ¿Qué Palo es Noticia? Hasta ahorita.